Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Por acá Juan Esteban Caicedo, fundador de Forex Academy. Hace ya un par de semanas, casi un mes que no comparto ningún video en el canal ni ninguna proyecciones. Quisiera hoy retomar precisamente nuestros análisis, repasando tanto lo que ha sucedido en estos primeros 3 meses del año como que podemos seguir viendo de aquí en adelante. Como siempre, algo importante es revisar nuestro calendario económico, siempre lo hacemos en inicio de nuestros videos, e identificar cuáles son las noticias más importantes y en qué pares para saber cómo puede afectar todo este tema fundamental el movimiento del mercado. Como vemos esta semana hay pocas noticias, normalmente Forex Factory eh, va adicionando nuevas noticias a medida que se programan, pero inicialmente estas son las que están para esta semana, día martes 6 de abril. Recordemos, esto es horario Australia. Estos momentos son las 8:33 de la noche del día lunes. Entonces el día martes 1:30 pm. Noticia de tasas de interés en Australia, en dólar australiano. Tenemos las minutas de la reunión de la FOMC el día jueves 3 de la mañana. Tenemos un discurso de Powell, presidente de la Fed, el día viernes en la mañana hora Australia. Y tenemos datos en el dólar canadiense de desempleo y de cambio en el empleo. Importante ver que la semana anterior, el día viernes, salieron los datos de las NFP y el dato de tasa de interés de desempleo en Estados Unidos. De pronto este dato no fue tan visible por el tema de Semana Santa, de que era un día festivo, pero entonces podemos ver cómo la tasa de desempleo está acorde a lo que se esperaba, a lo que esperaba el mercado, un desempleo del 6%, y vemos cómo el mercado creó mucho más empleos en el mes anterior de lo que se estaba proyectando. Entonces eso es una noticia positiva para el dólar americano, para tener en cuenta durante esta semana. Ya teniendo en cuenta estas noticias, quisiera compartirles varias cosas. Vamos a empezar a ver nuestro análisis. Tenemos bastantes pares para revisar durante este video, pero quería comentarles y quería mostrarles algo que, como siempre les comparto, es mi estilo de trading y considero es una de las mejores formas de operar en el mercado para poder controlar mejor nuestras emociones y poder manejar mejor nuestras entradas, stop loss y zonas de beneficio. No sé si recuerdan, el día 4 de enero de este año, iniciando este año, les compartí un video de análisis de cómo había terminado el año anterior, el 2020, y qué podíamos esperar para este año 2021, principalmente estos primeros trimestres, y cómo podría reaccionar el precio. Si ustedes ven este video, les voy a compartir el link precisamente cuando esté este que estoy grabando al aire, para que puedan comparar entre los dos videos que estábamos viendo. En este caso, en el video del 4 de enero, vimos las divisas mayores junto al oro. Entonces, ¿qué veíamos en este video? Si ustedes recuerdan, habíamos trazado unas zonas. En la mayoría de ellos se pueden identificar por estas líneas rojas, las vamos a ver en el video en estos momentos. Y estas líneas rojas las tenía referenciadas como zonas de mucha probabilidad en donde el mercado podía tener una reacción. Si ustedes pueden ver este video del 4 de enero y compararlo con este video que están viendo actualmente, se van a dar cuenta la exactitud en el cambio y en el movimiento de este precio durante el primer trimestre. Entonces por eso es que yo les digo que el swing trading, operaciones tipo swing, te genera mucha más probabilidad, genera mucha más tranquilidad al momento de invertir y no estar buscando y no estar siguiendo día a día los movimientos del mercado, no estar siguiendo y no estar entre comillas sufriendo cada vez que el precio se viene en nuestra contra, sino que teniendo claro cuáles son esas zonas de alta probabilidad,
sabiendo que el precio se puede mover durante esas zonas o generar un impulso en esos puntos estructurales, me puede generar a mí mayor tranquilidad. Simplemente abrir una operación, ya sabemos que es una operación que es de largo plazo, puede durar semanas, inclusive meses. En este caso han pasado 3 meses. Pero si nosotros sabemos eso, ya las fluctuaciones del mercado en temporalidades menores, en horas, en minutos, en realidad no van a ser tan relevantes, sino nos van a generar esa presión eh, emocional al momento de estar invirtiendo. Ya sabemos que eso es uno de los temas más importantes al momento de operar en los mercados, la parte emocional. Y siempre que nosotros vemos una operación, siempre que abrimos una operación y vamos viendo esas fluctuaciones día a día o minuto a minuto, nos va generando cierta ansiedad eh, y cierta indecisión, que si nosotros tenemos claro nuestras zonas, si nosotros cada vez que abrimos una operación vamos mirando las temporalidades mayores, vamos a tener mucho más control sobre esos temas. Entonces los invito a que miren este video, sesión del 4 de enero, para que para que puedan comparar qué sucedió en cada una de estas divisas, que igualmente las vamos a ver el día de hoy. Ahora bien, ya entrando en materia, vamos a iniciar con el Dixie de XY, el índice de dólar. Vamos a iniciar con nuestro gráfico de 3 meses o el trimestral, precisamente para analizar qué sucedió en este primer trimestre del año. Como vemos, entonces, habíamos planteado esto a inicios del año, esta zona, como lo vimos en el video del 4 de enero. Hemos dicho que esta zona era de muchísima probabilidad. Hemos visto acá cómo era una zona de resistencia en varias oportunidades, cómo se me ha convertido en soporte y cómo nuevamente esta zona se me podría convertir en soporte. Tenemos un movimiento bajista, una estructura bajista en este caso, altos cada vez más bajos, muy bien identificados. Me había generado un impulso bajista y en esta zona podríamos encontrar soporte. No significa que nos vamos a ir derecho hacia arriba. Ya sabemos que fundamentalmente el dólar americano tiene una presión bajista muy fuerte, debido principalmente a todo ese montón de estímulos y dinero que se le está inyectando a la economía. Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, ya hizo un primer estímulo. Están buscando seguir estimulando otros sectores de la economía. Entonces cada vez va a haber más dólares en circulación y eso va a generar una presión bajista en el dólar americano. Simplemente estos son rebotes técnicos, por eso nosotros analizamos principalmente eh, técnicamente los activos financieros, y eso es lo que nos muestra el gráfico, sencillamente. Entonces en este caso vimos este trimestre, el precio me generó un movimiento alcista. Hemos visto aquí anteriormente cómo este movimiento alcista me generó otros trimestres o una seguidilla, una corrilla de velas verdes y de velas alcistas, hasta que se encontró con esta línea de tendencia y ya empezó nuevamente el impulso vendedor, también generado por el tema de la pandemia del coronavirus. Pero técnicamente, si nosotros vemos, a pesar de la pandemia, es algo que era muy probable que sucediera. Ahora bien, podemos tener aquí dos alternativas. El precio nos puede generar un doble suelo. Primer punto, primer zona de toque, impulso, vuelve y cae, toca segunda suelo y me podría generar un cambio de dirección. En este caso, vemos como el precio venía cayendo fuerte, me empezó a generar altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos, perdón, altos más altos que los anteriores. Este alto ya fue más bajo que el anterior, o sea que es muy importante saber en este punto qué va a suceder, ¿cierto? Esta zona, como les comentaba a principios del año, es nuestra zona relevante. Si bien ya tuvimos un primer impulso, una primera vela trimestral alcista, el precio se me puede encontrar con una resistencia sobre estas zonas en donde se encuentra actualmente, que inclusive ya aquí en este punto el precio frenó su movimiento. Se me puede encontrar con estas medidas móviles en el gráfico de 3 meses,
para caer. Es una de las probabilidades. Si nosotros tomamos operaciones de corto plazo, podríamos buscar un movimiento bajista, un retroceso de esta vela e identificar si en ese caso el precio o el dólar americano va a ser un retroceso para volver a subir nuevamente buscando esta línea de tendencia bajista, o si por el contrario aquí nos va a volver a testear este soporte. Cuando vamos bajando de temporalidades, vamos en el gráfico mensual, vemos como el precio entonces me genera este movimiento al alza. Vemos acá esta zona de resistencia probable, mechas en la parte baja de todas estas velas, siempre encontró soporte, acá me encontró resistencia, acá en esta zona me encontró soporte, acá me encontró resistencia. Entonces tendríamos que verificar qué va a suceder en este espacio, en esta zona del precio. Si bajamos al gráfico diario, hemos visto en el gráfico diario como el precio había roto al alza esta tendencia bajista. Precios desde marzo del 2020, desde el inicio de la pandemia, me empezó a mostrar una tendencia, una estructura bajista, altos cada vez más bajos, bajos cada vez más bajos, y sobre esta zona el 1 de febrero de este año me rompe al alza, me hace un rompimiento al alza, me hace un retesteo de esa línea de tendencia ya en esta ocasión como soporte, y empieza a generar altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos, generándome, mostrándome esa tendencia alcista. En este caso vemos como el precio cada vez está formándome una cuña, cada vez el precio está cerrando más y más y más, está llegando a una zona importante de resistencia. Si nosotros hacemos un Fibonacci de este último movimiento bajista, el precio se encuentra sobre los 78.6. Si miramos un patrón, una configuración de velas, me está mostrando una Evening Star, patrón de 3 velas, que tiene una configuración bajista o una señal bajista. Primera vela alcista, segunda vela de indecisión, tercera vela bajista. Podríamos estar esperando, podríamos ver un posible movimiento a la baja. Ya sabemos que si en estas primeras semanas vemos este movimiento a la baja en el dólar, en el índice dólar, entonces los pares que tienen el dólar como segunda moneda tenderán a subir, y los pares que tienen el dólar americano como primera moneda tenderán a bajar. Entonces por ahora, para este primer inicio de semana, esto es lo que podríamos estar esperando. Ahora bien, si bajamos una temporalidad menor, vamos a irnos a 4 horas. Es importante ver cómo en esta cuña el precio toca exactamente la parte alta de la cuña y empieza a caer. Aquí en esta zona verde tenemos nuestra Evening Star en gráfico diario. Vemos como el precio en este periodo de tiempo, en 4 horas, me está formando un movimiento bajista, altos más bajos, bajos más bajos. Pero entonces es importante que el precio sí va a caer, si vamos a caer un poco más, que el precio sea capaz de romper esta línea de tendencia de soporte. Si no, podríamos llegar hasta esta zona y nuevamente impulsarnos al alza. Pero entonces tenemos que tener en cuenta esta zona de los 93.5 aproximadamente, 93.20 como zonas de referencia a tener presentes. Esta sería una zona probable en la que el precio llegaría a la zona de soporte en 4 horas, y aquí el precio podría encontrar nuevamente soporte tanto por esta zona como por la línea de tendencia. Entonces esto es importante tener en cuenta en estos momentos. Como vimos en el largo plazo, el precio o el índice de dólar subió como esperábamos en esta zona que habíamos visto, que ya revisamos. Después de ese movimiento fuerte al alza, podríamos esperar una corrección del precio, y en esa corrección ya poder aprovecharnos de ese movimiento bajista
y más adelante identificar si el precio va a continuar su movimiento al alza, que caiga un poco más y que ya en ese momento ya sí el precio pueda subir con fuerza. En estos momentos ya entonces pasamos a ver el oro. Vamos a quitar todas estas herramientas para que veamos el gráfico mucho más claro. Como vemos acá entonces en gráfico de 3 meses, el precio me dejó esta vela, este movimiento o este rompimiento de los máximos anteriores. El precio cerró con dejó una mecha en la parte alta, después vino otro trimestre de indecisión y este trimestre que acabo de terminar el precio cayó bastante fuerte. ¿Qué podemos esperar para este activo, para esta commodity? Si pasamos al gráfico de 3 meses, del gráfico mensual, perdón, el precio llega a esta zona. Esta zona me está siendo soportada por esta media móvil de 21 periodos en gráfico mensual. El precio ha venido teniendo un retroceso después de haber hecho estos máximos que llegaron hasta 2075, 2073 aproximadamente. En estos momentos el precio se encuentra en 1726. Vamos a ver mucho más claro ya en temporalidades menores. Si nosotros nos ponemos a mirar aquí en temporalidades menores, si nosotros trazamos esta línea de tendencia, vamos a poder identificar cómo el precio, después de haberme hecho este retroceso, llega precisamente hasta la línea de tendencia, un tercer toque. Cerrar todas estas señales, un tercer toque, y sobre ese toque el precio empieza a subir nuevamente. Si miramos acá en gráfico semanal, el precio había sido resistencia, había sido soporte en múltiples oportunidades. Después de este retroceso dentro de este canal, el precio llega nuevamente hasta esta misma zona, me hace un primer movimiento al alza, vuelve y llega, y sobre la línea de tendencia y esta zona de soporte vuelve y me genera este movimiento alcista. En gráfico diario lo vamos a ver mucho más fácil, mucho más claro. Vamos a acomodar aquí mejor la línea, que lo podamos identificar mejor. Entonces tenemos esta zona de resistencia, zonas de soporte, nuevamente zonas de soporte, zona de soporte, retroceso sobre este canal. Si nosotros ajustamos mejor esta línea de canal, vamos a darnos cuenta cómo el precio toca la parte baja, primer toque, segundo toque, tercer toque, me genera este impulso, vuelve y cae y me genera un doble suelo en gráfico diario. Adicionalmente tenemos otra confluencia, que si nosotros trazamos este Fibonacci alcista, desde este primer punto bajo hasta este máximo, el precio del oro está o llegó hasta los 61.8. O sea que estoy viendo yo en este par, en este commodity, me está dando demasiadas confluencias, demasiada información de que el precio, luego de haber hecho este impulso alcista y haber realizado este retroceso dentro de este canal, mostrándome todas esas confluencias, Fibonacci 61.8, línea de tendencia alcista, esta línea de tendencia de canal bajista que me actuó como soporte, esta zona de soporte o de liquidez, y este doble suelo o este impulso que está generando en gráfico diario, me está dando a mí señales de que es muy probable que el precio vuelva y se impulse al alza con bastante fuerza. Eso sí, antes de que nosotros nos fijemos en las proyecciones de este Fibonacci en gráfico diario, que podría darnos una proyección hasta los 2.245 dólares la onza, primero tendríamos que llegar y tocar la parte alta del canal. Una vez tocada la parte alta del canal, el precio me puede hacer otro retroceso, caer nuevamente, y ahí sí identificar si el precio me va a romper con fuerza. Si el precio me rompe con fuerza,
sería una operación tipo swing, puede durar bastantes días, bastantes semanas, inclusive meses, pero sería muy probable que el precio llegara hasta esta zona de los 2243. Si ya entonces no fuimos capaces o no entramos, precisamente porque no estábamos pendientes de este activo, en esta parte baja vemos como el precio aquí tiene o está formando una resistencia. El precio no ha sido capaz de rompernos esta zona, el precio no ha sido capaz de rompernos estas medias móviles en gráfico diario. Podríamos tener dos opciones: que el precio nos haga un retroceso, identificar una zona probable de retroceso y buscar así señales que nos den ese impulso alcista. Si por el contrario el precio es capaz de romper, yo esperaría que el precio rompiera al alza, me hiciera un retroceso y en ese retroceso sí entrar en compra. Entonces nos vamos a 4 horas. Vemos este movimiento en 4 horas muy fuerte. Vamos a trazar un Fibonacci de este último movimiento alcista. Fibonacci de este último movimiento alcista. Y me parece interesante poder identificar un retroceso en una zona cercana a estos valores o a esta zona, cercana al 61.8, más o menos en los 1700. Si el precio me hace un retroceso hasta los 1700, sería una buena zona, una zona probable para buscar entradas en compra. Que como vemos en este caso, si utilizamos el Fibonacci en esta temporalidad de 4 horas, nos da una proyección más corta, pero si ya vemos un análisis más a largo plazo, podríamos buscar la parte alta del canal y eso nos aumentaría nuestra relación riesgo-beneficio casi un 7-1. La plata, algo muy similar a lo que está sucediendo con el oro. Gráfico trimestral. Vemos como el precio no ha sido capaz de rompernos esta zona de los 27.76, no ha sido capaz de llegar hasta estos máximos de casi $50 la onza. El trimestre anterior el precio intentó romper y me dejó una vela shooting star muy fuerte. Podríamos entonces experimentar, tanto como en el oro, que nos está dando una vela trimestral bajista, que ese movimiento al alza sea simplemente un retroceso para continuar cayendo, o que sea entonces el inicio simplemente de un impulso con mucha más fuerza. En la plata es muy importante que sea capaz de rompernos esta zona, como vemos acá, una zona de soporte y resistencia. En caso de que el precio sea capaz de romperme la zona de los 27.76 aproximadamente, nos iríamos con bastante fuerza hasta los 34-35 dólares la onza. Vemos como el precio no ha sido capaz de romper y de cerrar una vela por encima de esta zona con bastante fuerza, entonces eso es lo que tendríamos que ver antes de tomar ese movimiento de largo plazo. Nos enfocamos más en el gráfico diario. El precio me viene en un retroceso bastante fuerte, está llegando a una zona cercana al Fibonacci 78.6. Todavía el precio viene cayendo, generándome altos cada vez más bajos, bajos cada vez más bajos. Si nosotros quisiéramos entrar en compra en este activo, tendríamos que esperar que el precio rompa los 25 dólares la onza, que sería esta zona que tenemos acá trazada, una zona que tiene un soporte, resistencia, y se me puede convertir resistencia en estos momentos. Aquí en este caso el precio podría nuevamente seguir con una tendencia bajista como la trae, o de romper al alza, esperaría un retroceso para unirme nuevamente un movimiento hasta los 27.76 como primera alternativa.
par euro dólar. Vamos a mirar también lo que hemos analizado en nuestro video del 4 de enero. Hemos planteado precisamente estas zonas como zona probable donde el precio podría llegar, y efectivamente el precio llegó hasta la parte baja, hasta la primera línea. Como vemos acá, toca esta zona de los 1.23200 aproximadamente, y ahí ya me cae con muchísima fuerza. Ya sabemos, pasaron 3 meses, ya habíamos analizado esta zona en principios del año en nuestro primer análisis. Si nosotros hubiéramos hecho este seguimiento, o si hubiéramos tenido en cuenta el video y los análisis de principios de año, no necesitamos estar viendo el gráfico cada minuto, cada hora, cada día, sino que si hubiéramos hecho una entrada cercana a esta zona, o habiendo identificado este punto, hubiéramos podido hacer una operación swing bastante buena, una relación 12-1 aproximadamente, y no hubiéramos tenido que estar pegados o generando emociones contrarias con tanto movimiento que hay en el mercado. Simplemente si vemos acá mensual, el precio cae, 3 velas bajistas muy claras, pero cada vez que bajemos de temporalidades va a haber mucho más ruido, va a haber mucho más movimiento, y eso genera precisamente esas presiones emocionales al momento de invertir. Gráfico semanal, esperamos que el precio encontrara soporte sobre esta zona de los 1.19, el precio siguió cayendo con fuerza. Nuestra próxima zona de soporte importante estaría más o menos sobre los 1.16. Podríamos esperar que el precio encontrara un retroceso y aquí cayera nuevamente hasta esta zona, o que llegara un poco más extendido hasta los 1.20 para seguir cayendo. Si bajamos el gráfico diario, el par viene cayendo dentro de un canal. Acá el precio intentó salir del canal y volvió y recuperó la zona. Si trazamos un Fibonacci de todo ese movimiento alcista, el par en estos momentos se encuentra en un retroceso de 78.6, por lo que tenemos que estar pendientes. En este caso ya sabemos que si el índice dólar baja, en este caso este par, que es el inverso de lo que sucede en el índice, tendería a subir. Entonces en este caso en un gráfico diario, ya sabemos que este día lunes en muchos países fue festivo por el día de Pascua. No ha tenido mucho movimiento, mucha liquidez ni volatilidad el mercado el día de hoy, pero de dejarme una vela de esta configuración, una vela de indecisión, podríamos esperar un movimiento al alza, buscando como primer take profit los 1.19 aproximadamente. Si vamos a una temporalidad de 4 horas, ya vemos aquí el precio como sobre esta zona, este movimiento al alza, rompe nuevamente, hace un retroceso, línea de tendencia, y me está dejando esta vela importante. Yo esperaría que el precio me rompiera esta zona, esta línea de tendencia, para entrar entonces en compra. Es el par euro con el dólar australiano. Vamos a verlo en una temporalidad diaria. Temporalidad diaria, el precio, vamos a ponerlo un poco mayor, 3 meses. Hemos dicho también en el trimestral que el precio podría llegar hasta esta zona de estas dos líneas. En este caso no se ve tan claro, pero si basamos un gráfico mensual, vamos a ver cómo esta zona o estas dos líneas era una zona importante de soporte. Si venimos mucho más hacia atrás, podemos ver esta zona como fue soporte. Aquí intentó romper
cuando regresa por la parte baja se me convierte en resistencia, perdón, resistencia al inicio, resistencia, resistencia, soporte, 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 y que en esta zona el precio podría encontrar soporte nuevamente. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos mirando en estos momentos. Si pasamos un gráfico diario, el precio ya llegó hasta esta zona de estas dos líneas, ya me generó un primer movimiento al alza, cayó, un segundo movimiento. En ese segundo movimiento el precio rompe al alza esta línea de tendencia bajista que traíamos desde octubre del 2020, me hace un retroceso hasta esta zona, me genera otro segundo movimiento, otro intento al alza. O sea que estamos esperando, estamos mirando que el precio, estamos esperando una señal alcista en gráfico diario o en 4 horas que nos pueda decir si el precio en este punto nuevamente nos va a generar otro movimiento al alza. Si el precio queda y me genera otro movimiento al alza sobre esta zona, me estaría generando ya un bajo más alto que el anterior, rompimiento de esta línea de tendencia en gráfico diario. Aquí vemos cómo confluye perfectamente con este 61.8 de este movimiento alcista. O sea que hay una buena probabilidad de que el precio nuevamente me genere un movimiento al alza, y que ese movimiento podría llegar aproximadamente a los 1.57, zona que me confluye con estas zonas de resistencia, podría generar nuevamente una resistencia, llegar hasta los 56, 1.56 o 1.57 si el movimiento es mucho más fuerte. En 4 horas todavía no nos ha dado ninguna señal alcista. Esta fue una operación en venta que se tuvo la semana anterior. El precio ya aquí me está mostrando resistencia, ya me está mostrando diferente información. Ya sabemos en gráfico diario que si yo trazo este Fibonacci, el precio está sobre los 61.8 aproximadamente, pero podría trazar otro Fibonacci de esta temporalidad, de aquí hasta acá, de este último movimiento. El precio está cercano al 78.6, gráfico diario sería el 61.8, o sea que esta es una zona bastante importante a tener presente si estamos buscando entradas en compra. Entonces por eso lo tenemos aquí en nuestra lista de seguimiento. Euro con el yen japonés. Vamos a ver un gráfico trimestral. El gráfico trimestral está en un precio, un número psicológico importante, los 1.130. Aparte vemos como el precio llega a la parte del canal o la parte de la línea de tendencia bajista. Ya hemos visto que cada vez que llega el precio está esta zona de línea de tendencia, el precio cae, nuevamente está en este punto, los 130, entonces es importante ver qué reacción tiene el precio sobre esa zona. En un gráfico semanal, el precio está dentro de una cuña, cada vez que el precio llega a la parte alta me está generando cierta resistencia. Entonces ya miramos en los 130, importante ver qué hace el precio sobre esos valores para tomar una decisión en el mercado. Todavía el precio está bastante indeciso. Si trazamos un Fibonacci de este último movimiento bajista, el precio me está mostrando cierta resistencia sobre los 78.6. De romperme con fuerza el precio, esperaría un retroceso para entrar en venta. Todavía no entraría con tanta seguridad porque el precio todavía está un poco indeciso sobre esta zona. ¿Qué va a hacer? Si me va a seguir rompiendo y si va a continuar con su movimiento alcista. Le traemos desde mayo del 2020, o si de pronto me va a hacer un retroceso un poco más extendido. Entonces este lo tenemos pendiente, no está tan
tan claras las configuraciones en el momento. Dólar americano con el dólar canadiense. Vamos a ver el gráfico trimestral, identificar qué sucedió en este tiempo, en estos primeros 3 meses del año. En este caso vemos como el precio viene cayendo ya bastantes trimestres, en este caso desde abril del 2020, ya un año, 4 trimestres seguidos cayendo. Este último trimestre ya no tuvo la misma fuerza que tuvo los trimestres anteriores y me empezó a encontrar soporte sobre los 1.25. Vemos que los 1.25 es una zona importante de resistencia y de soporte, o sea que sobre esta zona el precio podría generarme un nuevo impulso, un nuevo movimiento al alza. Si vamos a un gráfico de un mes, importante seguimiento sobre esta zona, el precio ya llegó sobre estos puntos. Me está dejando mechas en la parte baja de los gráficos, de las velas en el gráfico, por lo cual se ve o podemos identificar que están entrando compradores poco a poco al mercado. En el gráfico diario que vemos como el precio trae una tendencia bajista muy clara. Nuestra línea de tendencia nos lo muestra bastante claro. Cada vez que el precio tocaba la parte de la línea de tendencia, la parte de resistencia, me generaba movimientos bajistas, ya el precio fue capaz de romperme al alza, ya llegó y me hizo un retesteo a esa línea de tendencia en el gráfico diario. Entonces podríamos estar experimentando un hombro cabeza hombro invertido. Estaría en ese momento la formación del segundo hombro, que es lo que estamos esperando que se forme para nosotros poder buscar con mayor probabilidad una entrada en compra. En este caso ya vimos que en temporalidades mayores el precio se encuentra sobre una zona de soporte importante, los 1.25, que me puede estar generando entonces esas probabilidades en el mercado. De este último movimiento igual el precio sigue con una tendencia bajista, este alto es más bajo que el anterior. Para poder empezar a identificar ese cambio de estructura necesitaríamos entonces que el precio me formara un bajo más alto, en este caso el precio podría caer más y empezar a subir, y ya en ese punto identificaríamos un bajo más alto que el anterior y el precio buscaríamos que me hiciera un alto más alto. Seguimos entonces con la tendencia o la estructura bajista. Si trazamos nuestro Fibonacci de este último impulso, el precio llegó a un 61.8, una zona muy probable en donde iba a encontrar resistencia, precisamente que era una zona de soporte anterior, soporte, se me convirtió en resistencia y en ese punto entonces el precio empezó a caer nuevamente. Si estamos buscando probabilidades de entrada en el mercado, en este caso en compra, podríamos hacer un nuevo Fibonacci, en este caso de este último impulso alcista. Va a borrar este Fibo anterior para buscar una zona con buena probabilidad de entrada al mercado. En este caso el precio nos dice que el 61.8 está aproximadamente sobre los 1.2472, podría ser una probable zona para entrar. En este caso yo estaría buscando señales de entrada al mercado entre los más o menos 1.25 y los 1.2473. Esta sería una zona bastante probable para nosotros encontrar liquidez en el mercado, demanda y nueva entrada de compradores con fuerza. Pasamos al dólar americano y el franco suizo. Vamos a verlo en gráfico trimestral. Este par también lo habíamos analizado a principios del año. Habíamos dicho que era muy probable que en esta zona encontrara soporte y efectivamente el precio
principios del año toca esta zona y genera un impulso bastante fuerte, una vela trimestral bastante potente. Si vemos acá, el precio también me había generado ese mismo movimiento fuerte. Igual seguimos con una tendencia bajista, altos cada vez más bajos, temporalidades mayores. Es importante identificar si sobre este punto, sobre esta zona, el precio en realidad sí me va a generar un movimiento al alza fuerte, o si por el contrario, como lo vimos en el índice de dólar, simplemente es un pequeño retroceso para continuar con su tendencia bajista. Gráfico mensual, vemos precisamente el precio llega hasta esta zona. Habíamos hablado a principios de año que el precio se me podría estancar unos meses, un par de meses, pero en este caso el precio subió con bastante fuerza. Si trazamos un Fibonacci del último movimiento a la baja, el precio está en los 61.8 en este gráfico mensual, y como les comentaba en el índice de dólar, es probable que el precio caiga nuevamente un poco. Y si en este caso va a continuar con su movimiento alcista, encontrar entonces confluencias para entrar nuevamente al mercado. En este caso, una confluencia podría ser el regreso a esta zona, más o menos, de una zona de soporte. Zonas de soporte, mechas en la parte baja, soporte. Acá tuvo una pequeña resistencia, que el precio rompió ya nuevamente al alza, que el precio caiga y me encuentre soporte nuevamente sobre estos puntos, sobre estos precios. Basados en eso, vemos el precio en este caso como entonces llega a un retroceso del 61.8, como lo vimos en el gráfico mensual. Lleva varios días en donde el precio me está dejando mechas en la parte alta, donde me está dejando una shooting star, donde tiene dos velas, igual fueron día viernes y hoy lunes, velas con poca liquidez, con poca volatilidad por el tema de Semana Santa. Pero una vez ingrese nuevamente la liquidez al mercado, vamos a poder identificar en este caso si el precio me va a generar un movimiento bajista. Nuevamente tendríamos una primera zona de take profit, los 93.200 aproximadamente, serían más o menos unos 100 pips, y algo más extendido podríamos irnos hasta los 92 aproximadamente. Hay que tener en cuenta que todos estos precios tienden también a no ser tan exactos de que simplemente en el 61.8 va a arrancar el movimiento, sino que nos puede hacer una pequeña ruptura, una falsa ruptura, para ahí ya sí coger un movimiento bajista. Entonces por eso tenemos que estar tan pendientes en cada uno de estos pares en los que nosotros más que todo nos enfocamos. Dólar australiano con el dólar americano. El precio viene cayendo fuertemente, llega a una zona de soporte. Si vemos el gráfico trimestral, también se cumplió al 100% lo que habíamos dicho a principios del año, que el precio iba a llegar hasta esta zona. Los invito nuevamente a que vean el primer video que compartimos este año 2021 para que vean la diferencia y lo que habíamos hablado. El precio toca exactamente los 0.80 nivel que teníamos referenciado y me genera esta vela shooting star en trimestral bastante fuerte. No significa que nos vayamos a ir directamente hacia la baja, pero podemos entonces ya tener ciertas señales. El precio nuevamente puede subir un poco, pero ya sabemos que en esta zona hay una resistencia muy importante. Gráfico mensual, vemos, toca perfectamente nuestra zona, cae. Mirando el gráfico diario, el precio me está formando un hombro, cabeza, hombro, primer hombro, cabeza, segundo hombro aproximadamente, esa sería la línea de cuello, y ya me rompió la línea de cuello. Según eso, el precio podría darnos un pequeño movimiento al alza para luego caer, y en este caso tendríamos nuestro take profit aproximadamente en los 0.74, 0.7380.
Si nosotros queremos aprovechar los movimientos que nos da el mercado, podríamos tener aquí sobre esta zona de soporte una entrada en compra y más adelante poder hacer una nueva entrada en venta uniéndonos a este movimiento. Ya tenemos un alto más bajo que el anterior, unos bajos más bajos que los anteriores. Podríamos buscar entonces nuevamente un bajo, un alto más bajo, aproximadamente que el precio sea capaz de regresarnos hasta esta zona para buscar entonces esta entrada en venta. Tenemos otros pares, pero en realidad estos son los que mayor probabilidad de análisis tenemos actualmente. Les quería compartir el Bitcoin, que últimamente ha dado mucho de qué hablar, y de por qué una entrada en venta que compartí este fin de semana para mostrarles cuáles son las señales que veo en el mercado. En este caso ya el precio todavía sigue haciendo máximos más altos que los anteriores, el precio todavía sigue una estructura alcista, altos más altos, bajos más altos. Todavía no me ha cambiado ninguna estructura, no me han cambiado ninguna configuración, pero simplemente es una entrada mucho más arriesgada porque pues simplemente vemos que el impulso y la fuerza compradora es mucho mayor. El precio ya llevaba varios días con velas de indecisión en los 78.6, un punto importante de Fibonacci. Ya hemos visto esta zona como me seguía actuando como resistencia. Bastantes velas de indecisión, bastantes velas. El precio no era capaz, me dejó esta vela con una mecha en la parte alta y simplemente en ese punto o en esa zona abrimos una operación en venta, una relación riesgo-beneficio 11.7 a 1 con un take profit en los $45 por Bitcoin aproximadamente. Una operación que, a pesar de que estamos contra la tendencia, tiene una muy buena relación riesgo-beneficio, debe darse, sería una excelente operación. Solamente estamos arriesgando el 1%, entonces si el precio sigue subiendo, simplemente tenemos una pequeña pérdida y no pasa nada. Porque entonces esta zona de take profit aproximadamente entonces ya tenemos 78. Esta zona es una zona de soporte importante. Tenemos nuestras zonas de take profit menos 27 y menos 61.8 en medio de esta zona de soporte. Entonces simplemente pongo mi take profit en un número redondo que serían los $45 por Bitcoin aproximadamente. Entonces eso es lo que estamos esperando en este caso en el mercado. Seguimos con la estructura alcista, todavía no ha habido ningún cambio para que nos dé todavía mayor información bajista, pero entonces estamos tomando esta entrada un poco más arriesgada en el mercado. Espero les sirva bastante este video. Saben que lo comparto principalmente como tema educativo, para repasar, para aprender un poco más, para mirar la forma en que Forex Academy analiza el mercado y opera en los mercados. No es tanto señales para abrir operaciones, pero sí como para que puedan tener mayor información y mayor conocimiento de cómo se comporta el mercado, qué nos puede mostrar, qué ha sucedido y qué probabilidades tenemos a futuro. Espero les guste bastante este video. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, me pueden escribir en mis redes sociales. Chao, chao. Tengan una excelente semana de trading, un excelente inicio de mes.